Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video para Estación 3D. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la transformación de objetos en la vista 3D. Así que entonces para eso aquí en la vista 3D tengo configurados algunos ejemplos para que de esa forma puedas comprender un poco más fácil todos los conceptos que te voy a estar compartiendo a lo largo de este video. Así que entonces ya con eso ahora vamos a maximizar la vista 3D. Y bueno, entonces ya con eso para nosotros poder ubicar los objetos aquí en la vista 3D, lo podemos hacer mediante tres operaciones básicas de transformación. Así que entonces podemos mover los objetos, también los podemos rotar y también los podemos escalar. Y con este concepto de escalar me refiero a que podemos cambiar las dimensiones de los objetos. Bueno, entonces, antes de mirar cómo nosotros podemos acceder a estas operaciones de transformación, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar el panel de propiedades de la vista 3D. Así que entonces para eso vamos a presionar N. Y ya con eso entonces ahora cuando nosotros seleccionamos un objeto y si luego desde aquí vamos a la pestaña de ítem, entonces por aquí vamos a encontrar toda esta información, la cual nos va a permitir saber en dónde está ubicado este objeto en la vista 3D. Así que entonces en primer lugar por aquí se nos va a mostrar la información de la posición. En segundo lugar por aquí tenemos la información de rotación. Luego de eso en tercer lugar tenemos por acá la información de escala. Y por último por aquí tenemos la información sobre las dimensiones del objeto. Bueno, otra cosa también para tener en cuenta es que todos los objetos 3D tienen un punto de centro, que en otras ocasiones también se conoce como punto de origen o punto de pivote o centro de masa de los objetos. Y este punto de pivote puede estar ubicado en cualquier parte del objeto. Y es importante conocer esta información, ya que todas las operaciones de transformación van a ocurrir a partir de ese punto de centro. Así que entonces, en el caso de este objeto, por ejemplo, ese punto central está ubicado justo en el centro de este cubo. Y sabemos esto porque por aquí, como se puede ver, tenemos este punto naranja. Así que entonces esa es una forma que nosotros tenemos para saber en qué parte está ubicado ese punto de centro o punto de pivote. Así que entonces para que podamos comprender un poco más fácil este concepto del punto central, entonces para eso yo preparé un ejemplo. Entonces por aquí tengo estos tres objetos y cada uno de ellos tiene ubicado el punto de pivote en un lugar diferente. Así que entonces, por ejemplo, si selecciono este objeto de la izquierda, entonces en este caso ese punto de pivote está ubicado en esta parte de arriba. Así que entonces, por ejemplo, si desde aquí yo comienzo a realizar una operación de escala, entonces como se puede ver esta operación ocurre a partir de ese punto de pivote. Y ahora sí, por ejemplo, selecciono este objeto de la derecha y si desde aquí empiezo a ejecutar una operación de rotación, entonces ahora como se puede ver esa operación de rotación ocurre a partir de ese punto de pivote que está ubicado en la parte inferior. Bueno, ya por último, ahora sí selecciono este objeto del centro, entonces en este caso el punto de pivote está ubicado justo en la parte central. Así que entonces en este caso sí comienzo a escalar este objeto. Entonces, como se puede ver, esa operación también ocurre desde esa parte central. Así que entonces, por esa razón es que es importante la ubicación de ese punto de pivote en los objetos. Bueno, ya con eso ahora voy a regresar al primer ejemplo. Así que entonces ahora vamos a mirar cómo nosotros podemos acceder a las operaciones de transformación mediante el uso del teclado y el mouse. Y cabe mencionar que también tenemos otras formas alternativas para acceder a estas operaciones, pero de momento me voy a enfocar en el teclado y en el mouse, ya que de esa forma nosotros vamos a poder acceder más rápidamente a estas operaciones de transformación. Bueno, ya con eso entonces ahora voy a seleccionar este objeto y vamos a comenzar por mirar la primera herramienta que nos va a permitir ubicar los objetos aquí en la vista 3D. Así que entonces para esto podemos seleccionar un objeto o múltiples objetos y luego de eso si dentro de nuestros teclados presionamos G, entonces con eso accedemos a la herramienta para nosotros poder mover los objetos. Y para nosotros poder salir de esta herramienta o para cancelar este movimiento, entonces para eso tenemos dos opciones. Podemos presionar clic derecho o también podemos presionar la tecla de escape. Así que en este caso voy a presionar la tecla de escape y con eso salimos de esa operación para nosotros poder mover el objeto. Así que en este caso vamos a presionar G de nuevo
Y ahora vamos a ubicar el objeto en esta parte de acá, así que entonces hacemos un clic y ya con eso confirmamos la posición del objeto. Bueno, y aparte de eso también hay veces en las cuales nosotros deseamos resetear la posición de los objetos, así que entonces para eso dentro de nuestros teclados podemos presionar Alt más G. Y con eso ahora este objeto vuelve a la parte del centro, como se puede ver. Así que entonces de esa forma podemos resetear la posición de los objetos. Bueno, aparte de eso también nosotros podemos mover los objetos en un eje en específico. Así que entonces, por ejemplo, si seleccionamos este objeto y si luego de eso presionamos G, entonces con eso accedemos a la herramienta para mover los objetos. Pero si ahora presionamos Z, entonces ahora con eso restringimos el movimiento de este objeto en el eje Z, como se puede ver. Así que entonces en este caso lo voy a llevar un poco hacia arriba y voy a hacer un clic para confirmar la posición. Y esto lo podemos hacer también en los demás ejes, así que entonces por ejemplo si presiono G y X, entonces ahora con eso me va a permitir mover este objeto de derecha a izquierda. Así que en este caso lo voy a dejar más o menos por allí. Y esto lo podemos hacer también en el eje Y, así que entonces si presionamos G y Y, entonces esto nos va a permitir mover el objeto hacia adelante o hacia atrás. Y de esa forma es como nosotros podemos desplazar los objetos sobre un eje en específico. Bueno, entonces ahora voy a resetear la posición de este objeto, entonces para eso presiono Alt G. Bueno, y aparte de eso también nosotros tenemos una opción la cual nos permite bloquear uno de los ejes para posicionar los objetos. Así que entonces para eso yo preparé este ejemplo. Entonces, por ejemplo, si en este caso deseamos ubicar este objeto en este plano del fondo, entonces para eso lo que podemos hacer es que podemos bloquear este eje X. Así que entonces para eso vamos a seleccionar este objeto. Luego de eso presionamos G para acceder a la operación de mover y luego presionamos Shift X. Entonces con eso bloqueamos el eje X y ahora podemos ubicar el objeto de esta forma. Así que en este caso lo voy a ubicar más o menos por aquí. Bueno, entonces ahora vamos a seleccionar este objeto y en este caso también deseamos hacer el mismo proceso, entonces deseamos ubicar este objeto en este plano de acá. Así que entonces para eso en este caso debo de bloquear este eje Y. Así que entonces si presiono G y luego de eso presiono Shift Y, entonces con eso ahora puedo ubicar este objeto de esta forma. Así que entonces en este caso lo voy a ubicar por acá. Y ya por último, esta operación también la podemos hacer para bloquear el eje Z. Así que entonces en este caso si selecciono este objeto, luego de eso presiono G y luego presiono Shift Z. Así que entonces esto me va a permitir ubicar este objeto de esta forma. Así que en este caso lo voy a ubicar en esta parte de acá. Y de esa forma es como nosotros podemos bloquear uno de los ejes para poder ubicar los objetos. Bueno, aparte de eso también nosotros podemos ubicar los objetos en la vista 3D utilizando únicamente el teclado. Así que entonces para eso por aquí tengo configurado este ejemplo. Entonces por aquí tengo este objeto del centro que tiene estas fichas separadas, entonces ahora lo que vamos a hacer es que las vamos a mover para poder completar la forma de esta figura. Así que entonces para eso vamos a comenzar por seleccionar este objeto. Así que entonces en este caso para este objeto necesito moverlo en el eje Z 3 unidades para que lo pueda ubicar en esta parte de acá. Así que para eso si dentro del teclado presiono G, Z, 3 y Enter, entonces con eso como se puede ver ahora este objeto ya queda ubicado en su lugar. Bueno, entonces ahora vamos a ubicar este objeto y en este caso necesito mover este objeto en el eje X. Así que entonces para eso con este objeto seleccionado dentro del teclado voy a presionar G, X, 2.5 y Enter. Y con eso como se puede ver este objeto ya está ubicado en su lugar. Bueno, ya con eso entonces ahora nos queda por ubicar este objeto de acá.
Así que entonces en este caso necesito desplazar este objeto sobre el eje Y, pero en este caso como necesito ubicarlo hacia atrás, entonces para eso voy a utilizar un valor negativo. Así que entonces para eso dentro del teclado voy a presionar G, Y, menos 3.25 y Enter. Y ya con eso este objeto queda ubicado en su lugar, como se puede ver. Así que entonces de esa forma es como nosotros podemos ubicar los objetos directamente desde el teclado. Y ya con eso cubrimos todas las opciones relacionadas con esta operación para nosotros poder mover los objetos en la vista 3D. Entonces ahora vamos a mirar cómo podemos acceder a la operación para rotar los objetos. Así que para eso voy a cambiar a este segundo ejemplo. Bueno, ya con eso entonces ahora vamos a ver cómo nosotros podemos acceder a la operación para poder rotar los objetos. Entonces esta operación la podemos hacer con un objeto seleccionado o con múltiples objetos seleccionados. Y luego de eso, si dentro de nuestros teclados presionamos R, entonces con eso accedemos a la herramienta para nosotros poder rotar los objetos. Y para nosotros poder salir de esta herramienta también podemos presionar clic derecho o escape. Así que en este caso voy a presionar escape. Y otra cosa también es que cuando nosotros realizamos la operación de rotación, por lo general lo va a hacer desde el punto de vista que nosotros tenemos en la vista 3D. En este caso, por ejemplo, si yo empiezo a rotar este objeto, entonces como se puede ver, rota a partir de este punto de vista. Pero si yo me ubico, por ejemplo, desde acá y ahora empiezo a rotar este objeto, entonces ahora la rotación va a ocurrir a partir de este punto de vista. Bueno, y aparte de eso también tenemos otro modo para rotar los objetos, y este modo de rotación es un poco más libre. Así que entonces para acceder a este modo de rotación vamos a presionar dos veces R, y con eso ahora sí comenzamos a mover el mouse, entonces esto nos va a permitir rotar el objeto en todas las direcciones como se puede ver. Así que entonces en este caso voy a hacer un clic para confirmar la rotación. Bueno, aparte de eso, también tenemos un atajo de teclado que nos permite resetear la rotación en los objetos. Así que para eso, si dentro de nuestros teclados presionamos Alt más R, entonces con esto regresamos a la rotación inicial que tenía este objeto. Bueno, y aparte de eso, también nosotros podemos restringir la rotación en cualquiera de los ejes. Así que para mirar esto con más claridad, yo preparé un ejemplo. Y en este caso, para cambiar la posición de esta manecilla, puedo rotar este objeto en el eje X. Así que para eso voy a presionar R, luego presiono X, y con eso ahora puedo cambiar la posición de esta manecilla. Así que entonces en este caso la voy a dejar más o menos por aquí. Y lo mismo para los demás ejes. Así que entonces, por ejemplo, para este objeto de acá, en este caso debo rotarlo en el eje Y. Así que entonces para eso voy a presionar R, luego presiono y con eso ahora puedo ubicar la manecilla de esta forma, así que en este caso la voy a ubicar en esta parte de acá. Y ya por último vamos a mirar cómo podemos hacer esto mismo con el eje Z. Entonces para esto si presionamos R y Z, entonces esto me permite rotar el objeto en el eje Z y ya lo puedo ubicar en esta parte de acá, por ejemplo. Y aparte de eso también nosotros podemos especificar el ángulo de la rotación directamente desde el teclado. Así que entonces, por ejemplo, si regreso por acá y ahora selecciono este objeto, presiono Alt R para resetear la rotación. Y ahora sí dentro del teclado yo presiono R, Z y 45. Entonces, como se puede ver, en este caso rota 45 grados hacia la izquierda. Pero si yo deseo que esta rotación ocurra hacia la derecha, entonces para eso voy a presionar la tecla de menos. Y con eso, como se puede ver, cambiamos la dirección. Así que entonces ahora sí presiono Enter. Entonces con eso confirmamos la rotación de este objeto. Y de esa forma es como nosotros podemos establecer un ángulo específico directamente desde el teclado. Bueno, entonces ya con eso miramos todas las funciones que tenemos mediante la operación de rotación. Así que entonces ahora vamos a pasar a la última operación, que es la operación de escala. Así que entonces para eso vamos a regresar al primer ejemplo. Y ya con eso entonces ahora para acceder a la operación de escala primero debemos seleccionar un objeto
o múltiples objetos, y luego de eso, si dentro del teclado presionamos S, entonces con esto ahora podemos aumentar o reducir el tamaño de los objetos. Y para salir de esta operación nosotros podemos presionar clic derecho o escape. Así que en este caso voy a presionar escape. Bueno, aparte de eso también nosotros podemos escalar los objetos en un eje. Así que por ejemplo si presionamos S y X, entonces con eso podemos escalar el objeto en el eje X, como se puede ver. Así que entonces en este caso voy a hacer un clic para confirmar la escala. Y esta misma operación también la podemos hacer en el eje Y. Entonces para eso si presionamos S y Y, entonces con eso también vamos a poder escalar este objeto en el eje Y. Y por último también podemos hacer esta operación en el eje Z. Entonces para eso si presionamos S y Z, entonces con eso vamos a poder escalar este objeto en el eje Z, como se puede ver. Así que entonces en este caso voy a hacer un clic para con eso confirmar esta escala del objeto. Bueno, ya con eso para resetear la escala de los objetos podemos presionar Alt más S. Y con eso volvemos a la escala inicial que teníamos en este objeto, como se puede ver. Bueno, aparte de eso también nosotros podemos bloquear uno de los ejes para realizar las operaciones de escala. Así que para eso yo preparé este ejemplo. Entonces, en este caso, por ejemplo, supongamos que tenemos este objeto y deseamos ajustar el diámetro de este objeto, pero sin modificar el ancho de este objeto. Así que entonces, en este caso necesitamos escalar este objeto, pero bloqueando el eje X. Así que para eso podemos presionar S, luego si presionamos Shift X, y si ahora comenzamos a mover el mouse, entonces con eso vamos a poder cambiar el diámetro de este objeto. Así que entonces en este caso lo voy a llevar más o menos por allí. Entonces ahora si revisamos, como se puede ver, este objeto está más delgado y debido a que bloqueamos la escala en el eje X, entonces como se puede ver, el ancho de este objeto sigue siendo el mismo que teníamos inicialmente. Bueno, entonces ahora con este objeto también deseamos modificar el diámetro, pero sin modificar el ancho en el eje Y. Así que entonces en este caso puedo presionar S, luego presiono Shift y con eso ahora puedo cambiar el diámetro de este objeto sin problemas. Así que voy a hacerlo un poco más delgado y voy a hacer un clic para confirmar el nuevo diámetro de este objeto. Entonces como se puede ver ahora este objeto está mucho más delgado y el ancho de este objeto no cambió debido a que bloqueamos ese eje Y. Y esta misma operación también lo podemos hacer bloqueando el eje Z. Así que entonces en este caso si presionamos S, luego presionamos Shift Z, entonces en este caso podemos modificar el ancho y el largo de este objeto, pero no modificamos la altura del objeto, como se puede ver. Así que entonces de esa forma es como nosotros podemos bloquear uno de los ejes para nosotros poder escalar los objetos. Bueno, y otra cosa también es que podemos cambiar la escala de los objetos directamente desde el teclado. Así que entonces para eso sí selecciono por ejemplo este objeto y luego de eso dentro del teclado presiono S, X, 2 y Enter. Entonces la dimensión de este objeto en el eje X aumentó al doble de lo que teníamos inicialmente. Y lo mismo podemos hacer también en el eje Y. Así que entonces en este caso si selecciono este objeto y luego dentro del teclado presiono S, Y, 3.5 y Enter. Entonces con eso como se puede ver en este caso aumenté la longitud en el eje Y. Y por último también lo podemos hacer en el eje Z. Así que entonces por ejemplo si selecciono este objeto y dentro del teclado presiono S, Z y en este caso voy a reducir la altura a la mitad. Así que entonces voy a presionar 0.5 y Enter. Y de esa forma la altura de este objeto ahora está a la mitad de la que teníamos inicialmente. Y ya con eso cubrimos todo lo necesario para utilizar el operador de escala. Entonces ahora voy a regresar a este ejemplo. Bueno, y otra cosa también que debemos tener en cuenta con la operación de escala es que, por ejemplo, si selecciono este objeto y ahora presiono S y X, y si ahora comienzo a mover el mouse,
Entonces básicamente lo que hacemos es que estiramos o encogemos este objeto, como se puede ver. Entonces, por ejemplo, si me ubico por aquí y hago un clic para confirmar, ahora como se puede ver la forma de este objeto se distorsiona. Así que entonces siempre que realicemos la operación de escala sobre un eje, la forma de los objetos se va a distorsionar. Entonces esta es una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando realicemos la operación de escala. Así que entonces en este caso voy a presionar Alt S para con eso resetear la escala de este objeto. Bueno, ya con eso cubrimos todas las herramientas de transformación de los objetos. Así que entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a borrar este objeto. Así que entonces para eso lo selecciono y luego de eso sí presiono X. Con eso va a aparecer este menú, entonces ahora voy a hacer un clic para con eso borrar este objeto. Y ahora voy a agregar un nuevo objeto aquí en la vista 3D, entonces para eso sí presionamos Shift A. Con eso nos va a aparecer este menú. Entonces si vamos a esta sección de Mesh, por aquí vamos a encontrar todos estos objetos que nosotros podemos agregar en la vista 3D. Así que en este caso voy a hacer clic en esta opción de la esfera V. Así que entonces cuando nosotros agregamos este objeto, si revisamos por acá, como se puede ver, la posición está en 0, la rotación también está en 0 y la escala está en 1. Así que básicamente este objeto no tiene ningún tipo de transformación. Así que entonces con este objeto te voy a mostrar cómo nosotros podemos aplicar las transformaciones para que el objeto tenga una posición, una rotación y una escala inicial. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar esta esfera y la voy a rotar en el eje X 90 grados. Así que entonces para eso dentro del teclado voy a presionar R, X, 90 y Enter. Y con eso ahora la orientación de este objeto queda en esta forma. Entonces si revisamos la rotación, como se puede ver por aquí tenemos los 90 grados en el eje X. Así que entonces en este caso si presiono Alt R, entonces con eso como se puede ver regresamos a la rotación inicial que teníamos antes. Sin embargo en este caso voy a presionar Control Z para regresar a esta rotación que nosotros habíamos establecido anteriormente. Y ahora para que este objeto quede en esta rotación inicial, entonces para eso necesitamos aplicar la rotación. Así que para eso con este objeto seleccionado vamos a presionar Control A y desde este menú vamos a elegir esta segunda opción. Y ya con eso, como se puede ver por acá, la rotación queda totalmente en ceros. Esto significa que la rotación inicial de este objeto va a tener esta orientación. Entonces, por ejemplo, si desde aquí nosotros presionamos dos veces R y rotamos un poco este objeto, y luego de eso si presionamos Alt R, entonces con eso este objeto vuelve a la rotación que nosotros habíamos establecido anteriormente. Así que entonces de esa forma es como nosotros podemos aplicar la rotación para establecer una orientación inicial para los objetos. Bueno, ya con eso entonces ahora vamos a hacer este objeto un poco más pequeño, así que para eso presionamos S y le vamos a escalar un poco. Así que entonces ahora este objeto, como se puede ver, luce pequeño. Pero si presionamos Alt S, como se puede ver, este objeto vuelve a su escala original. Así que en este caso voy a presionar Control Z para volver a este estado de escala que teníamos antes. Y ahora para nosotros poder conservar este estado de escala inicial, entonces para eso necesitamos aplicar la escala. Entonces para eso con este objeto seleccionado, si presionamos Control A y desde aquí hacemos clic en esta tercera opción, entonces con eso lo que hicimos es que establecimos ahora este nuevo estado de escala inicial. Así que entonces ahora, por ejemplo, si desde aquí nosotros escalamos este objeto para hacerlo más grande, entonces ahora tenemos esta escala, pero si ahora presionamos Alt S, entonces este objeto vuelve a la escala que nosotros habíamos definido anteriormente. Entonces de esa forma es como nosotros podemos establecer una escala inicial para los objetos. Bueno, entonces ya con eso ahora voy a hacer un poco más grande este objeto. También lo voy a desplazar un poco en el eje Z y lo voy a rotar un poco. Entonces, por ejemplo, si ahora deseamos que este objeto conserve esta altura y también tenga esta rotación y esta escala, entonces en ese caso podemos aplicar todas las transformaciones. Así que para eso con este objeto seleccionado vamos a presionar Control A
Y desde aquí vamos a hacer clic en esta opción. Y de esa forma aplicamos todas las transformaciones. Así que entonces si revisamos por acá, como se puede ver, todo está en ceros y la escala también está en 1. Entonces ahora, por ejemplo, si desde aquí nosotros desplazamos este objeto, luego de eso lo rotamos y también lo escalamos. Bueno, ahora si nosotros, por ejemplo, desde aquí presionamos Alt G, entonces eso va a hacer que el objeto regrese a la parte del centro. Si presionamos Alt S, con eso vamos a restablecer la escala y con Alt R vamos a restablecer la rotación. Entonces ahora, como se puede ver, este objeto vuelve al centro, conservando la rotación, la escala y la posición que nosotros habíamos definido anteriormente. Bueno, así que entonces ya con eso ahora vamos a borrar este objeto. Y ahora voy a agregar un nuevo objeto, así que entonces para eso presiono Shift A. Y en este caso voy a agregar un cono. Entonces ahora voy a tomar este objeto y lo voy a mover un poco en el eje Z. Y ya con eso, entonces ahora si revisamos el objeto, como se puede ver, el punto de pivote está ubicado en esta parte de acá. Así que entonces en este caso si presiono Alt G, entonces con eso, como se puede ver, este objeto vuelve a la parte del centro. Así que entonces en este caso voy a presionar Control Z para volver a esta posición que yo había definido anteriormente. Y en este caso, si yo deseo que este objeto quede a esta altura, entonces en ese caso podemos aplicar la posición de este objeto. Así que para eso vamos a presionar Control A y desde aquí vamos a seleccionar la primera opción. Entonces esto lo que va a hacer es que va a cambiar la posición del pivote y la va a llevar a la parte del centro de la vista 3D. Así que entonces ahora sí yo comienzo a mover este objeto. Y si luego de eso yo presiono Alt G, entonces con eso, como se puede ver, este objeto vuelve a la parte del centro, conservando la altura que yo había definido anteriormente. Así que entonces de esa forma es como nosotros podemos establecer una ubicación inicial para los objetos aquí en la vista 3D. Bueno, ya con eso entonces ahora voy a borrar este objeto y voy a agregar de nuevo una esfera V. Y con esta esfera ahora lo que voy a hacer es que la voy a rotar un poco y también la voy a hacer un poco más pequeña. Entonces ahora, en caso de que nosotros deseemos conservar esta rotación y esta escala inicial para este objeto, entonces en ese caso podemos aplicar la escala y la rotación. Así que entonces con este objeto seleccionado vamos a presionar Control A y desde aquí vamos a bajar hasta esta opción. Entonces esto nos va a permitir aplicar la rotación y la escala al mismo tiempo. Así que entonces si hacemos un clic, entonces ya con eso ahora la escala y la rotación inicial de este objeto van a quedar de esta forma. Así que entonces, por ejemplo, si desde aquí nosotros cambiamos la rotación de este objeto y también modificamos un poco la escala, y si luego de eso nosotros presionamos al R, entonces como se puede ver este objeto vuelve a la rotación que nosotros habíamos definido, y si presionamos Alt S, entonces con eso vuelve a la escala que teníamos anteriormente. Así que entonces estas son todas las opciones que nosotros tenemos para poder aplicar la posición, escala y rotación inicial para los objetos aquí dentro de la vista 3D. Y otra cosa también es que dentro de este menú de Control A, por aquí también tenemos otras opciones, pero las que más vamos a estar utilizando son estas que explicamos en estos ejemplos que miramos. Bueno, y ya con eso miramos todo lo necesario para nosotros empezar a mover, rotar y escalar los objetos aquí en la vista 3D. Así que entonces en el video que sigue vamos a mirar las herramientas de selección que tenemos disponibles aquí dentro de modo objeto. Así que entonces eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente video.